Existe preocupación ante el aumento de casos de gripe aviar en Latinoamérica. En Argentina, de hecho, se detectó el primer caso el 15 de febrero, el que ha ido extendiéndose y afectando a más especies. Mientras acá llegó el último trimestre del año pasado. Pero, ¿qué consecuencias puede traer si siguen aumentando los casos? Para más detalles, nos contactamos a esta hora con Claudia Saavedra, microbióloga de la UNAP y vocera de la Sociedad de Microbiología de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como siempre, gracias, doctora, por explicarnos. Y vamos principalmente a esto, ¿de qué se trata esta gripe aviar? Bueno, es lo que nosotros conocemos como una gripe, ¿verdad? Pero que en este caso es específica, o debería serlo, ¿verdad?, para las aves. Y que hemos visto en este último tiempo, tal como usted lo mencionó, que hay un aumento abrupto de los casos y hay varios países ya de Latinoamérica que presentan varios casos como Ecuador, Argentina, ¿verdad? Perú, que está en una situación mucho más grave que la de nuestro país, donde hemos detectado también casos, y el último como eh, causó más alerta, digamos, y fue más noticia, el caso del lobo marino de Antofagasta. Sí, y esto también, que bueno que lo mencione, este lobo marino también que tenía, o se le contagia, digamos, la gripe aviar. ¿Eso ya había pasado de un ave a otro animal que no fuera de la misma especie, digamos? Ahí está la preocupación, evidentemente, por lo que puede ser la transmisión de este tipo de enfermedades a otra especie y lo que podría conllevar. Bueno, hay evidencia, ¿no es cierto?, previa, hay casos en el 1997, también hay casos registrados en el año 2003, donde hubo precisamente movimiento de la gripe aviar desde Asia hacia Europa, por ejemplo. Entonces, hay evidencia y por lo tanto eso genera una alerta en la Organización Mundial de la Salud, que está coordinada a su vez con el control de la inocuidad alimentaria de la FAO, está coordinada con la Organización de Sanidad Animal, y esto viene a reforzar lo que ya hemos aprendido un poco, ¿verdad? De que para que no se produzca una infección y que eventualmente podría ser transmitida a humanos, como es el caso de la niña camboyana y su papá, pero la verdad es que ahí tampoco es claro Ujú. si ellos se infectaron directamente por el contacto con alguna ave infectada o si el padre realmente le transmite, ¿verdad?, la infección a la niña. Pero hasta Claro. ahora parece ser que eso está totalmente controlado, no ha habido ninguna noticia al respecto, lo que parece indicar que ambos se contagian por este contacto con el animal infectado, directa o indirectamente. Claro, aquí en este caso en particular, lo que usted dice, doctora, me imagino que la eventualidad de que se genere un brote, ahí podría de alguna manera marcar mayor evidencia, ¿no? Lo que finalmente entiendo no sucedió. No, porque hasta ahora, digamos, la Organización Mundial de la Salud, que es en el fondo la que organiza toda la red de vigilancia de influenza, evidentemente coordina a todos los encargados a nivel mundial, se hacen reuniones, existen mensuales donde se toman decisiones en base al riesgo que va ocurriendo en cada uno de los países y a su vez también se comparten protocolos de análisis y de estudio. Lo que está claro que hemos aprendido de la pandemia pasada, ¿no es cierto?, o de la pandemia, Ujú. es que hay que tener una vigilancia exhaustiva, no solo en humanos, sino que también en animales, porque también depende de la sanidad de los animales, un poco la sanidad humana. No queremos que aumente el número de personas, ¿verdad?, que podrían eventualmente tener contacto con las aves. Por ejemplo, las aves de corral, ahí es donde es más peligroso porque hay personas que trabajan directamente, ¿no es cierto?, para generar la carne de pollo. Claro. Entonces, en ese sentido, las primeras medidas que se han tomado, algunos países es que han suspendido la compra, ¿verdad?, de algunos productores de carne de pollo que no tengan, que tengan alguna presencia del virus de la influencia aviar. Sí, Es un problema general y económico también. sí, claro. Claro, y déjeme quedarme un segundito ahí. ¿Hay evidencia de la posibilidad, en este caso, de la influencia aviar, de que sea transmitida por el consumo, por ejemplo, de carne de pollo de un ave de corral en ese sentido? ¿Es posible? ¿Hay evidencia o esto está en estudio, evidentemente? Hasta ahora no hay ninguna evidencia previa de que el consumo de carne de ave contagiada, digamos, genere la enfermedad. Ujú. Generalmente los casos registrados a la fecha solamente son de aquellos contactos con la carne cruda directamente o con el animal
infectado con síntomas o sin síntomas. No hay evidencia de consumo de alimento, porque si el alimento está bien cocido, no debiera haber problema con el contagio. Claro, lo que corre para cualquier virus o bacteria en este caso, y siempre se habla de los alimentos crudos, ponerlo O sea, en contexto amplio. yo creo que esto, bueno, esto es bien importante porque en el fondo cuando uno compra alimentos crudos, ¿verdad? Que requieren ser cocinados, uno debiera, por ejemplo, tomar y no tener contaminación cruzada, es decir, no usar utensilios para manipular este alimento crudo hasta que no esté totalmente cocido, si es que uno lo va a consumir, porque una ahí es donde se produce el contagio y es tanto para virus como para bacterias. Ujú. Doctora Saavedra, usted mencionaba la importancia del monitoreo. Ahora le hago la pregunta, y haciendo un poco el símil con lo que hemos vivido con el COVID-19, con lo que es la influenza aviar, la gripe aviar, me imagino, me da la idea de que la trazabilidad que se puede hacer es bastante más compleja, pensando que estamos hablando de aves, ¿no? En la primera instancia. Yo creo que en este caso, claro, la posibilidad de la transmisión de un ave que migra es más difícil, es cierto, Ujú. pero también es cierto que si uno tiene una vigilancia organizada y permanente como la que existe, y además nosotros en nuestro país tenemos las condiciones, disponemos de las personas adecuadas para llevar a cabo este trabajo, ¿no es cierto? Y herramientas, ¿ah? Hay herramientas disponibles. Por ejemplo, aquí uno puede tomar en las orillas de la playa muestras de agua y esa ser procesada para poder evaluar la presencia, ¿no es cierto?, del virus de la influenza aviar. También en una comunidad la vigilancia se puede hacer a través de las aguas residuales como una estrategia que también se ha utilizado, ¿no es cierto?, para seguir los virus respiratorios o los eventuales brotes. Entonces, hay estrategia, hay test adecuados, hay test rápidos disponibles. Ujú, ujú. Claro, Y antivirales, ¿perdón? que yo creo que, perdón, y antivirales, que yo creo que Sí. también es un factor bien importante, porque Vamos a eso, profundicemos en eso. Antivirales, que también hacen la diferencia con respecto a otras enfermedades, otros virus en este caso, existen para la influenza aviar, ¿no? en este caso sí existen, hay un par bien conocido de antivirales que se pueden ocupar y que Sanamivir, tienen unos nombres de ese estilo, pero lo que hacen estos antivirales, que en definitiva impiden que el virus, ¿no es cierto?, una vez que haya ingresado a la célula, se pueda replicar, pueda generar más partículas virales y por lo tanto eso es muy bueno porque va a reducir, ¿no es cierto?, la infección, va a hacer que la enfermedad sea menos grave y que las personas no se compliquen. Ujú, claro, ese es un punto bien interesante. Hablábamos del monitoreo, pero también de las alertas que se van dando desde el punto de vista sanitario, en este caso también involucrando a otros organismos, por ejemplo, el Servicio Agrícola y Ganadero. Siempre me imagino, doctora, como hemos hablado tantas veces, en reacción de lo que sea el análisis, evaluación y finalmente eventual señal de alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para una coordinación a nivel internacional. No, claro, los protocolos de vigilancia que existen. Existe de hecho un protocolo global de vigilancia y digamos, de compartir información. Y le insisto, hay reuniones mensuales donde cada representante aporta con lo que está ocurriendo en su país y se va analizando y se van mostrando los resultados, digamos. Aquí se llega con resultados que son evaluados para ver el riesgo, porque evidentemente lo importante acá es estar siempre pendiente del riesgo para saber cuál es la determinación que se toma. Ujú. Eh, ¿Cuál es el nivel de riesgo que actualmente tiene la influenza aviar? Los casos que hemos dicho aquí en la región han ido en aumento. No sé si de una manera explosiva, pero sí han aumentado, y eso es evidente. ¿Hay un riesgo con respecto a esta enfermedad en particular? El riesgo siempre existe porque desde antaño, ¿verdad? El hombre consume alimentos, el hombre tiene contacto con los animales, tiene contacto con su medio ambiente y por lo tanto de ahí la importancia del concepto de uno salud, ¿cierto? La salud humana también pasa por tener salud animal y salud medioambiental. Entonces, en ese sentido, todos estos protocolos de coordinación y vigilancia son los que nos van a permitir mantenernos seguros. Y por otro lado, creo yo que en este caso se ha comenzado con una campaña que me parece a mí muy razonable y sobre todo en las zonas costeras,
en este periodo en el cual recién están terminando las vacaciones, aún hay personas que están de vacaciones, donde las indicaciones son bien claras, no acercarse, ¿no es cierto?, a las aves o animales que estén muertos o que presenten signos de estar enfermos, ni manipularlos, ni estar cerca, y avisar rápidamente al SAC, ¿no es cierto?, o hacer una pesca, que sería la estrategia más razonable. Yo creo que hay que dejar de lado lo que ya hace años uno hacía, ¿no es cierto?, que iba a la playa y pescaba un animal muerto y empezaba a mirarlo de cerca y a manipularlo, Claro. o lo movía, o los animales varados, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tomar el resguardo, que ahora ya no es un juego, y que evidentemente este número de casos explosivos es como para estar alerta. Ujú. No estar asustado, pero estar alerta. Y lo que es más importante, me parece a mí, existe conocimiento de este virus, de su comportamiento, de su transmisión. Y no hay ninguna evidencia hasta ahora de transmisión humano a humano o de persona a persona, que yo creo que eso es muy importante. Sí, de Hasta todas maneras. ahora no se sabe bien. Muy importante eso. Doctora Saavedra, como siempre, agradecerle su tiempo y poder explicarnos esta información que estábamos comentando aquí en TVN Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Igual, muchas Que gracias. tenga buen domingo. Nos vemos.